¿Qué tal? Bueno, estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Estamos estudiando justamente esta historia maravillosa que se encuentra en este capítulo, la historia de aquella mujer samaritana que tiene un encuentro con Jesús allá en la ciudad de Sicar, en el territorio de Samaria, donde estaba el pozo de Jacob, ¿verdad? Aquella tierra era la heredad que Jacob había dejado a su hijo José. Y ahí justamente se está dando este encuentro entre esta mujer y Cristo, ¿ok? Bueno, en la conversación, en lo que veníamos estudiando, en la conversación que se está dando entre esta mujer y Jesús, pues esta mujer empieza a dar algunos argumentos, algunas ideas que ella tenía que finalmente se iban convirtiendo de alguna manera en un obstáculo para poder Cristo llevarla justamente al lugar o a la condición donde Cristo quería. ¿A cuál condición? A la condición en la que su corazón estuviera realmente preparado para recibir la maravillosa revelación de que aquella persona con que ella estaba hablando era nada más y nada menos que el Mesías, Dios hecho carne. Sí, Jesús es la encarnación de Dios, de toda la deidad. Cristo es Dios, Él dejó el cielo, dice la Biblia, y vino a este mundo justamente para lograr consumar la salvación de toda la humanidad. Y justamente Él está en este propósito. Acababa de iniciar su ministerio, justamente, que inició a los 30 años, como ya lo vimos en prédicas anteriores, y pues Él va en busca de un alma. El alma de aquella mujer decide pasar por aquel territorio para poderse encontrar con ella, ¿verdad? Pero bueno, en la conversación vamos a ver cómo Jesús, como todo un maestro para ganar las almas, ¿verdad?, va haciendo a un lado cada una de las ideas o argumentos que esta mujer iba poniéndole, ¿verdad?, a cada una de esas cortinas de humo que a veces las personas nos envían cuando estamos tratando de guiarlos a la salvación, ¿verdad? De alguna manera hay una resistencia en la persona por muchas cosas, a veces por ideas que traen, a veces por mala información. Y bueno, un poco de todo esto era lo que tenía esta mujer. Pero Jesús en la conversación le da una descripción de la vida como solo Jesús la puede dar, una descripción concreta y concisa de lo que realmente es la vida. Y vamos a empezar a leer justamente en el capítulo 4, en el versículo 13, para que nos puedan seguir ahí con la Biblia. Manténganla abierta ahí en el capítulo 4 para poder ir siguiendo la enseñanza. Capítulo 4, versículo 13 del Evangelio de Juan dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esta mujer salía todos los días con su cántaro a recoger agua. De alguna manera esto representa la vida, ¿verdad? La vida que nos da aquella agua que realmente nos sacia, aquella agua que realmente nos satisface. Todos en algún momento salimos a la vida a buscar aquello que pudiera llenar nuestras vidas, pudiera llenar nuestros corazones. Todos los hombres vivimos en esa vida rutinaria donde hacíamos las mismas cosas para esperar encontrar algún día algo diferente, algo que realmente transformara nuestra vida. No sé cómo era la vida de ustedes antes de Cristo, pero yo recuerdo, por ejemplo, que los domingos para mí eran terribles. Eran terribles porque era cuando más solo me sentía, ¿verdad? Era cuando más vacío me sentía, y además porque al día siguiente volvía otra vez la misma rutina de todos los días, esperando de nuevo que llegara el fin de semana para de alguna manera saliendo y, según yo, en la diversión que me ofrecían los amigos y todo lo que hacíamos, de alguna manera apaciguar, de alguna manera anestesiar aquel vacío y aquella necesidad de algo. Y siempre con la esperanza de que algún día en aquellas salidas me iba a topar con lo que realmente iba a satisfacer mi vida. Y generalmente, como lo he dicho en repetidas ocasiones, pensando que un día iba a encontrar a aquella persona que seguramente traía la felicidad o traía todo lo que yo necesitaba en su cartera para finalmente poder ser felices para siempre. Ya saben, la historia de Hollywood, la historia que vende estas historias que nos vende Hollywood y las novelas,
de que un día se encuentran dos personas y a partir de ahí todo fue color de rosa. Y bueno, todos crecimos en parte con esas ideas, ¿verdad? Además, los domingos eran terribles, porque como les digo, yo sabía que al día siguiente ya tenía que ir a trabajar, ya tenía que volver a la misma rutina, las mismas cosas, tratando de mantener, como siempre, la mente ocupada para tratar de no pensar en realmente aquella necesidad que yo tenía, ¿verdad? Era tremendo, aunque quiero decirles que al final de mis días de inconverso, ¿verdad? En los últimos años de inconverso, quiero decirles que ya yo no salía solo los fines de semana, no era suficiente, yo tenía que salir prácticamente todos los días. Sí, tenía que hacer algo, siempre, salir a comer con alguien, salir a tomar algo, lo que fuera. Pero yo simplemente no quería estar solo en mi apartamento. Recuerdo perfectamente que buscaba cómo distraerme, buscaba cómo ocuparme, porque me aterraba la soledad en un sentido. De alguna manera sentía que el techo se me venía encima de la soledad, del vacío, de la necesidad de algo que en el fondo sabía que era, porque había crecido en un hogar donde mi madre pues siempre me habló de Cristo, siempre me habló acerca de que pues Él salvaba, sabía en el fondo que eso era lo que yo necesitaba. Y casi que todos los hombres lo saben, casi que todos los seres humanos saben qué es realmente lo que ellos necesitan. Pero de alguna manera extraña, no extraña, sino que así es, nos volvemos esclavos del pecado, ¿sí? Y aunque queremos soltarnos, parece imposible. Aquello parece tan grande que creemos que es imposible salir de aquella vida, de aquellas cosas en que nos metimos de alguna manera al vivir lejos de Dios, ¿verdad? Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Sí, y además Jesús describe también el esfuerzo que hacemos todos, un esfuerzo inútil en aquella búsqueda por encontrar en el mundo aquello que satisfaga nuestra vida. El querer ser felices no es algo que esté mal, el problema es dónde creemos que vamos a encontrar esa felicidad, ¿sí? Todos nos fuimos en aquella idea, en aquellas vanidades ilusorias que dicen que eso lo vamos a encontrar en el éxito, en el dinero, en la fama, en el poder, en la belleza, en todos aquellos valores que gobiernan el mundo, que creemos que al obtenerlos vamos a poder lograr llenar y satisfacer todo lo que nuestra vida necesita. Pero esto es algo que hacemos de manera inútil. Pero Jesús le habla a esta mujer de una fuente de satisfacción eterna. ¿Cómo ves tu vida cristiana? Ya tú que te convertiste, no sé cómo la veas, pero quiero decirte que yo la veo como el milagro más grande que Dios pudo hacer, definitivamente. El saber que ya no hay vacío, el saber que se fue aquella sensación de soledad a pesar de que estaba rodeado de gente, el saber que ya no necesito de ciertas cosas para poder llenar y satisfacer mi vida, que incluso puedo no tenerlas, ¿verdad? Y mi vida sigue exactamente igual, con gozo, con paz, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de los retos y desafíos que la vida presente. Podemos vivir con una vida llena de gozo, pero esto solamente vino como producto de aquella decisión que tomé hace 13 años, de rendirme a Él, de reconocer mi necesidad, primeramente de perdón, y por supuesto la necesidad que tenía de que Él cambiara mi vida, de que Él realmente hiciera algo con mi vida. Y a partir de ahí, fue exactamente esto que describe Jesús, como una fuente que no deja de brotar constantemente, que no cesa, ¿sí? Ya no hay vacío, como les digo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gracias a Dios, porque aquel 5 de abril del año 2007 yo pude escuchar su voz. Y hoy
me sé amado por Él, me sé cuidado por Él, sé que mi vida no va a perecer, aún en medio de cualquier circunstancia, porque Él lo promete. Y además, el saber que estamos en su mano es algo maravilloso, saber que mi vida está en las manos de Dios, que tu vida, que ya le entregaste tu vida a Cristo, está en las manos de Él. Y dice la Biblia, dice este versículo, que no hay nada que nos va a arrebatar de ese lugar. Así que en medio de todo lo que estés viviendo, en medio de todo lo que estés enfrentando, quiero decirte que nada te va a separar de ese lugar. Estás en las manos de Dios. Y como siempre lo digo, no hay lugar más seguro en el que podamos estar. Nada se compara con estar en sus manos, en las manos del ser que más nos ha amado, en las manos de aquel que decidió dar su vida por nosotros, aquel que decidió ocupar nuestro lugar en aquella cruz para recibir el castigo que nosotros merecíamos. No sé si encuentres una muestra de amor más grande, de que alguien dé la vida por ti, que alguien esté dispuesto a recibir lo que tú tenías merecido, pero es en esas manos en las que estamos. Así que podemos sentirnos seguros, podemos sentirnos amados realmente por Él. Con Cristo la vida adquiere sentido, y una de las características que se adquiere es que la satisfacción que Él provee nunca termina, como les digo. Bien, avancemos. El versículo 14, capítulo 4, versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Justamente lo que les comentaba. Ya no hay más sed. Se fue el vacío, se fue la soledad, se fue la necesidad de aquello que yo no sabía que era. Hoy lo entiendo, hoy sé que lo único que yo necesitaba era Cristo en mi corazón. Es lo único que el hombre necesita. El hombre fue diseñado para eso, quiero decirles. Fue diseñado para adorar a Dios, ¿sí? Para poder tener una relación con Él, para que sea Dios, a través de esta decisión que tiene que tomar cada uno de nosotros, que sea Él quien logre llenar cada necesidad de nuestra vida. Él será suficiente para todo lo que necesitas, ¿sí? Siempre hemos pensado que la felicidad está en un lugar, está en una persona o está en una circunstancia, pero principalmente demandamos de las personas. Como les decía, siempre creímos en la idea que un día nos íbamos a topar con esa persona que iba a traer consigo lo que nosotros necesitábamos. Y quiero decirles que esto es cruel demandarle a otra persona que realmente tiene las mismas necesidades que yo, demandar aquello que solo Dios puede darnos. Y entonces es ahí donde las relaciones entre las personas se vuelven terribles, ¿sí? Es una locura realmente esperar de otra persona que está igual de vacía y necesitada que yo, esperar que ella pueda suplir lo que yo necesito. Sí, esta es la locura del mundo. ¿Por qué? Porque nos dijeron justamente eso, que la felicidad se encontraba en un lugar donde definitivamente no está, ¿sí? Quiero decirles que cuando Dios habla de la verdadera felicidad, habla de Él mismo, ¿sí? Habla de que Él va a ser lo que va a satisfacer nuestra vida. El Salmo 42:2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Exacto. Esa necesidad que el hombre experimenta de algo que a veces no entiende qué es la necesidad de Dios. Fuimos hechos, diseñados para tener esa relación con Dios, para poder tener esa vida donde Él es el que va a suplir cada necesidad. O sea que el pasaje habla de que Dios mismo se convierte, al entrar al corazón del hombre, en una fuente que nunca deja de brotar. Nunca deja de brotar, una fuente que no cesa. Cuando tú invitas a Cristo al corazón, Dios cambia tu vida, ¿sí? Pero no perdemos nuestra libertad. Quiero decirte, seguimos teniendo el libre albedrío, que es la decisión que debemos tomar siempre de escoger a Dios. El libre albedrío, alguna gente confunde este concepto y cree que es la libertad de hacer lo que yo quiero. No, el libre albedrío es realmente la libertad que tiene el hombre de escoger a Dios.
Eso es el libre albedrío. Pero al nacer de nuevo, Dios nos da un nuevo corazón. Quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y dice la Biblia que Él mismo nos va a hacer andar en sus caminos, en sus estatutos, que pongamos sus preceptos por obra. Él pondrá un nuevo espíritu en nosotros. Él hace una transformación total de nuestra vida para hacernos caminar de acuerdo a su voluntad. Pone su espíritu dentro de nosotros que siempre nos va a tratar de guiar a toda verdad. Y ahí es donde nosotros tenemos la libertad de escoger a Dios o decidir seguir viviendo de acuerdo a nuestra voluntad. No perdimos nuestra voluntad al entregarle la vida a Cristo. El día que tú le entregaste la vida a Cristo, no quiere decir que te convertiste en un esclavo de Dios, ¿no? Aunque deberíamos de ser esclavos de Él, pero esclavos por decisión propia, esclavos por amor, ¿sí? Por amor y en gratitud a lo que Él nos dio, en gratitud a su decisión de amarnos. Deberíamos someternos a una esclavitud de alguna manera, pero por voluntad propia. Sin embargo, Dios te da la libertad para siempre saber qué escoger, y cada día que tengas la oportunidad de vivir, tú vas a decidir si quieres invertir ese día en todo lo que Dios ha preparado. Dice la Biblia que Dios ha preparado obras de antemano para que andes en ellas. Sí, Él ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas. Dios ya preparó una agenda para cada una de nuestras vidas desde el día que le entregamos nuestra vida. Ya esto lo han escuchado. Pero la decisión de vivir de acuerdo a esa agenda es nuestra. Hay libertad. Somos libres en Cristo. Así dice la Biblia. Así que si aprendemos a beber de Cristo cada día, teniendo una relación constante, profunda con Él, vamos a poder vivir esa vida plena que Él planeó. La invitación de Dios a tu corazón es para que bebas de Él cada día. ¿Qué es beber de Él? Bueno, beber de Él es primeramente creer en Él. Fue lo primero que tuvimos que hacer para poder tener esta relación con Él. Creer. El día que creímos en Él, pues Él entró a nuestro corazón. Esa fuente de agua viva entró a nuestras vidas para siempre. El segundo paso después de creer es aprender a leer su palabra. Es aprender a crecer, a poder desarrollarnos, ¿sí? De acuerdo a su palabra. La Biblia dice en un versículo, en 1 Pedro 2:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, necesitamos empezar a crecer, ¿sí? A desarrollarnos, porque justamente el concepto de nacer de nuevo es exactamente como cuando nacemos de nuevo biológicamente. Cuando un bebé nace, un bebé no puede ingerir alimento sólido. Empieza, obviamente, primeramente a tomar alimento que sea fácil de digerir para él, porque su organismo todavía no está totalmente desarrollado. Así que espiritualmente es lo mismo. Por eso dice: desead como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ir a la Biblia, a la fuente más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, dice Pedro también, ¿ok? Justamente ir a la Biblia, donde la palabra no está adulterada, y no escucharla de otros que tal vez la pueden adulterar, o la religión que no solo la adultera, sino que la revuelve con cosas que no son realmente bíblicas, con cosas bíblicas. Empiezan a meterle tradiciones, empiezan a meterle costumbres, empiezan a meterle ideas de hombres, y no es la fuente original. Por eso tenemos que ir y desear la leche espiritual no adulterada. Ir a la Biblia, tenemos que empezar a tener una relación con la palabra de Dios. En el plan de Dios para los seres humanos, como les decía, es que desde que nacen no pueden comer alimento sólido, pues espiritualmente es exactamente igual. Cuando nacemos de nuevo debemos aprender a tomar la palabra de Dios. Necesitamos empezar por las cosas básicas, pero que por ser básicas no dejan de ser
no dejan de ser profundas y necesarias para nuestra vida, no dejan de ser fundamentales para nuestra vida. Generalmente cuando una persona nace de nuevo, le recomendamos que lea el Evangelio de Juan o que empiece a leer a partir del Evangelio de Juan, justamente este Evangelio que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque en ese Evangelio el creyente va a empezar a alimentarse de algo fundamental para su vida, la fe, justamente. La fe que será necesaria para el resto de nuestra vida como creyentes, ¿sí? Así que esa es la razón por la que siempre recomendamos que la persona empiece por el Evangelio de Juan, porque justamente en el Evangelio de Juan va a conocer a aquel ser que dio su vida por él, aquel ser que lo amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, dice la Biblia, justamente para que nosotros no pereciéramos. Y vamos a ver ahí todos los milagros que Cristo hizo en su paso por la tierra. Vamos a poder alimentar justamente eso que necesitamos, la fe. Esa fe se nutre a través de la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Esto ya lo vimos en prédicas anteriores, que fe es creer en lo que Dios dice, fe es vivir de acuerdo a lo que Él dice. Así que la Biblia tiene el poder de ir venciéndonos a nosotros mismos, venciendo nuestra voluntad, justamente. El Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y justamente hace eso en el corazón del hombre, va venciéndolo. De modo que el hombre, a través de someterse a la palabra de Dios, empieza a entender no solamente quién es Dios, la magnitud de su amor, de su poder, ¿verdad?, toda su deidad, sino que además de eso, Dios intenta hacernos ver quiénes somos nosotros. Dios intenta que la Biblia se convierta en una especie de espejo, para que cuando empiezas a someterte a ella, empieces a darte cuenta la necesidad que tenemos de que Dios cambie, de que Dios transforme todo lo que somos. Cuando venimos a Cristo creemos que Dios lo que necesita cambiar son 2 o 3 cositas nada más, pero que todo lo demás está bien o no está tan mal. Pero la Biblia nos va a llevar a entender que hay una profunda necesidad en nosotros de que Dios cambie toda nuestra vida, que Dios nos dé una nueva mente, un nuevo corazón, que ponga principios totalmente diferentes a los que traemos de nuestra vida pasada. Sobre todo que quite aquella estructura de egoísmo y de orgullo que traemos de nuestra vida pasada. El creyente que no toma la palabra de Dios, pues su fe no crece. Es necesario que todo creyente tenga una relación con la palabra de Dios. Es la fuente de donde vamos a obtener justamente la fe que nos va a poder sacar adelante y nos va a poder hacer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios, por medio de ella, como te decía, no solamente va a transformar nuestra vida, sino que va a limpiar nuestra vida, va a lavar nuestra vida de todas aquellas cosas que Él necesita eliminar de nuestra vida, ¿verdad? Todos, cuando nacimos de nuevo, fuimos sacados de un lodazal y fuimos puestos en una roca. ¿Sí? Jesús es la roca, dice la Biblia, y a partir de ahí Él empieza a limpiarnos con su palabra. Pero háganse esta idea, un chorrito de una manguera, entre menos leas, es una gotita ahí de vez en cuando, y va a ir limpiando muy lentamente tu vida. Pero si lees y te sometes a la Biblia y meditas en ella y memorizas versículos, ¿verdad?, y escuchas las prédicas, y si te disipulas, pues mucho mejor, ¿verdad?, porque vas adquiriendo todos los principios de la palabra de Dios y eso va empezando a limpiar tu vida, Así que entre más fuerte sea el chorro, pues mucho mejor. Así que lo que va a determinar qué tan rápido vamos a crecer como creyentes y vamos a ser limpiados de todas las cosas equivocadas, lo va a determinar pues la relación que tengas con la palabra de Dios. Una vez que nosotros entendemos lo que es beber de Cristo, entonces vamos a alimentarnos, se va a desarrollar nuestra relación con Él, ¿verdad? Y vamos a vivir una vida plena. Pero hay ocasiones en que los creyentes no bebemos de Cristo, ¿sí? Y lo primero que empezamos a perder es la fe. Apenas empezamos a perder contacto con la palabra de Dios, vamos a empezar a experimentar eso.
empezamos a perder la fe y empezamos a vivir de acuerdo a nuestros propios razonamientos. Empezamos a tomar decisiones de acuerdo a nuestra propia voluntad. Empezamos a perder también nuestra comunión con Él, ¿sí? Y por ende empezamos a perder todos los beneficios que trae aquella nueva vida que adquirimos el día que le entregamos nuestra vida a Él. Jesús sigue estando en nuestro corazón, nunca se va a salir. Como lo leímos ahora, no hay nada que nos pueda apartar de su mano, ¿sí? Hay otro versículo que dice que no hay nada que nos pueda separar de su amor, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿sí? Así que no hay nada que nos pueda separar de Él, pero sí podemos separarnos de la bendición de Él al decidir nosotros tomar nuestra vida en nuestras manos. Y eso va a suceder en el momento en que perdemos nuestra relación con la palabra de Dios. Empezamos a dejar de ir a la fuente de donde podemos obtener la fe para vivir de acuerdo a la vida que Él planeó. ¿Sí? Siempre va a brotar Cristo en nuestra vida, pero para que tú vuelvas a disfrutarlo, tienes que volver a beber de Él. Cuando como creyentes hemos permitido que nuestra relación se debilite, como lo decía, el primer paso que tenemos que dar para volver a recuperar esa relación es volver a lo básico. Empezar a leer, empezar a orar, ¿verdad? Y volver a profundizar en nuestra relación con Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que si te has descubierto débil, si te has descubierto que has descuidado tu vida, el camino de regreso es muy sencillo. Es volver a la Biblia. Es volver a tener tiempo con Él. No esperes tener ganas, porque ese es otro error. Creemos que tenemos que leer cuando tenemos ganas, y eso no es así. Yo tengo que entender que yo necesito leer, que mi vida necesita ir y beber de esta fuente para poder obtener la fe, para poder tener victoria sobre mis debilidades, sobre mis tendencias, sobre todo lo que soy, ¿verdad? Sobre justamente todo lo equivocado que Dios quiere cambiar, porque eso sigue ahí. Ese viejo hombre, ¿sí? Ese viejo hombre va a estar ahí siempre, toda la vida te va a acompañar. Es un basurero, digámoslo así, que cargamos por dentro. Todo lo que fuimos, ese viejo hombre está intacto, como tú lo dejaste el último día de inconverso que tuviste. Está exactamente igual, simplemente está de alguna manera adormecido por el impacto de que Cristo entró a morar en tu corazón. Bueno, de que toda la deidad de Dios entró a morar en tu corazón. El Espíritu, el Padre y el Hijo entraron a morar en nuestro corazón. Pero yo necesito empezar a desarrollar esa relación, repito, a través de la palabra de Dios. Entonces, si yo dejo de alimentar a ese nuevo hombre, ese viejo hombre que está ahí, que está intacto, va a querer tomar posesión, va a querer tomar control. Y cuando le permitimos a él tomar control, eso nos va a llevar a hacer cosas muy equivocadas. ¿Ok? Bien, así que debemos leer la Biblia porque necesitamos hacerlo. Si yo pierdo este contacto con la palabra de Dios, yo no voy a vivir satisfecho. Esa es otra cosa que vamos a experimentar. Vamos a dejar de vivir satisfechos y vamos a empezar a demandar de otros y otra vez de la vida y esperar que ciertas cosas cambien, creyendo que cuando eso cambie o cuando esa persona cambie, entonces ahora sí, mi vida va a volver a ser plena. No, tu vida va a volver a ser plena y va a estar satisfecha cuando tu relación con Él esté en la condición que debe estar. Solamente, eso es lo que necesitamos. Bien, avancemos. Juan 4:15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Hay alguno de los que hoy nos está acompañando que no quisiera ser feliz? Todos tenemos ese anhelo. La vida del hombre, de hecho, es impulsada por la búsqueda de esta felicidad. Es la razón por la cual todos los hombres viven, esperando un día encontrarse con esa felicidad. Lo que pasa es que mientras la encuentran se conforman con pequeños momentos de aparente felicidad
Ese es el agua que el mundo ofrece. Un agua que trae una felicidad efímera, que pasamos momentos o tiempos de diversión o de entretenimiento o de aparentemente algo que se llama felicidad, pero realmente es efímero. Un viaje, una relación, estrenar un auto, qué sé yo, son cosas que traen cierta satisfacción, pero se acaban rápido. Pero esta fuente, la de Cristo en nuestro corazón, la verdadera fuente de agua viva, es una fuente que no deja de brotar, no deja de brotar, ¿sí? Que puede satisfacer toda nuestra vida, hasta el día que muramos o Dios decida venir por nosotros. Bien, algunas personas sí estamos viviendo en esa felicidad y otras personas siguen en la búsqueda. ¿Quiénes son los que están viviendo esta felicidad? ¿Quién es el que lo vive? Pues el que bebe de Jesucristo, ¿sí? El que bebe de la fuente de agua viva, de la verdadera fuente. Cuando Cristo habla de esta satisfacción que Él quiere traer a la vida de cada individuo, habla justamente de volver a nacer. Pero para volver a nacer, tal vez a ti que aún no has tomado esa decisión, quisiera decirte que para volver a nacer, lo primero que tienes que hacer, o los pasos que tienes que tomar es justamente reconocer que necesitas salvarte, ¿sí? Reconocer que estás en una condición donde estás perdido. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Estamos perdidos, estamos separados de Él a causa del pecado. Entonces, esa es la condición en que está un hombre que aún no tiene a Cristo en su corazón. Está perdido a causa del pecado. Así que si has pecado, quiero decirte que esa es tu verdadera condición. A menos que reconozcas, como te digo, esa condición primeramente, luego tienes que entender por qué necesitas salvarte. Debes entender que hay una condena sobre tu vida. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Muerte es quedar separado de Dios en el infierno por una eternidad. Esa es la manera en que el hombre tendrá que pagar por su pecado. Alguna gente dice, no, el infierno está acá, todo lo vas a pagar aquí en la vida, en la tierra. No, aquí sufres algunas consecuencias de tus malas decisiones. Aquí recoges, de cierto modo, la cosecha de todas las decisiones que tomaste fuera de la voluntad de Dios. Pero realmente ese no es el pago que tendrás que hacer por tu pecado. El verdadero pago, dice la Biblia, es quedar separado de Él por una eternidad en el infierno. Entonces tienes que reconocer por qué necesitas salvarte. Y además debes reconocer cuál es el principal problema que tienes, ¿sí? El principal problema que tenemos es que no podemos cambiar, que no hay nada que podamos hacer para que esto sea diferente. Dice la Biblia, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado siempre permanecerá delante de mí, dice el Señor. No hay nada que podamos hacer en nuestras fuerzas para poder cambiar esto, para poder cambiar esta condición. Y esa es la verdadera necesidad que todo hombre tiene, ¿sí? Y al reconocer esto y venir a Cristo, podrá no solamente encontrar la salvación y el perdón eterno, sino que la Biblia dice que Dios le ofrece al hombre una vida nueva, una nueva oportunidad, ¿sí? Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él promete darte una vida nueva, donde Él ahora va a ser el que va a gobernar tu vida si se lo permites. Porque como te decía, sigue habiendo libertad para podernos mantener en esa relación con Él o para decidir tomar otra vez nuestra vida en nuestras manos. De ahí la necesidad que tenemos de mantenernos en comunión con Él. Por eso Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así que lo que necesitamos es una profunda comunión con Él. ¿Sabes cuál es el principal problema que tenemos los seres humanos? Nuestra maldad. ¿Sí? Nuestra maldad. Tal vez no sé si te crees bueno o crees que no eres tan malo, pero la Biblia dice que lo que hay en el hombre es solamente hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que hay, eso es lo que somos. Así nos describe Dios en el libro de Isaías, justamente. Esta descripción no viene de mí,
Él es el que dice que no hay nada sano en el hombre, sino hinchazón y podrida llaga. Así lo describe Él, justamente. ¿Por qué? ¿Por qué la maldad es nuestro peor problema? Pues bien, porque el pecado, justamente, va corrompiendo nuestra vida y va creando toda una estructura que es totalmente antagónica a la voluntad de Dios. Dice la Biblia que los designios de la carne siempre van a ser en enemistad contra Dios. No se pueden sujetar a Dios. Es imposible. ¿Sí? Entonces, crecemos en esa estructura de maldad. Y quiero decirte que esto va a ser cada vez peor. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque la ley del pecado es que el pecado siempre va en aumento. Nunca decrece, sino que siempre va en aumento. Porque el hombre va en caída libre en cuanto a lo que es su moral. Estamos en caída libre. El mundo, nada más tienes que echar un vistazo al mundo y darte cuenta que el mundo va en una caída libre en cuanto a su moral. Cada vez las cosas equivocadas parecen ser normales, cada vez las queremos ver comunes, ¿verdad? Cada vez a las nuevas generaciones se les trata de implantar ideas de filosofías o de corrientes que ponen al pecado como algo normal, para que esas nuevas generaciones vayan creciendo en esta nueva normalidad, ¿verdad? De que ahora a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Donde aquellos que somos cristianos y queremos vivir diferentes, ahora somos los raros, ahora parece que somos los malos, justamente, y que somos trogloditas, que somos fuera de razonamientos y que simplemente somos cuadrados y que estamos en una burbuja y que somos religiosos y nos acusan de muchísimas cosas simplemente por querer vivir de acuerdo a lo que Dios dice y no querer vivir de acuerdo a lo que el hombre ha decidido determinar como bueno. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que la maldad es el peor problema que tiene el ser humano. Imagínense que si tan solo la humanidad aplicara un solo principio, un solo mandato que Dios da: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te imaginas cómo serían los matrimonios si viviéramos de acuerdo a este principio? No habrían divorcios, no habrían problemas, porque trataríamos a aquella persona como nos gustaría que nos traten a nosotros. ¿Te imaginarías cómo serían las relaciones entre las personas? ¿Y qué me dices de los países? ¿Cómo serían las relaciones entre las naciones? No habría guerras, no habría ningún problema. Si tan solo se aplicara ese principio, si tan solo obedeciéramos a Dios en ese mandamiento. Solo uno, nada más. Todo sería diferente. Pero en lugar de esto, desgraciadamente la humanidad cada vez tiene un camino más difícil por culpa de su propia maldad, justamente. Por esta razón Jesús dijo a esta mujer: para poder ser feliz, lo primero que tienes que hacer es enfrentarte a ti misma. Y ahí es ahí donde Jesús la quiere llevar, justamente. Entonces Jesús le dice, en Juan 4:16, le dice, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Más que pedirle que realmente trajera a su marido, Jesús lo que hizo fue decir la palabra clave: marido. ¿Sí? Jesús sabía cómo había vivido esta mujer. Jesús sabía que en esa área la vida de esta mujer había sido un verdadero desastre. La mujer samaritana no vivía bien. De hecho, con el hombre que vivía no era su marido. Y esto, según la ley, en ese tiempo, se veía como algo inmoral. Ella era una mujer adúltera. Así lo catalogaba la Biblia, ¿sí? Y era penado por la ley, ¿verdad? Dios llama eso adulterio. Y en ese momento, en los tiempos de la ley, pues esta mujer estaba bajo condenación definitivamente. Y Jesús simplemente le dice: ve, llama a tu marido. Simplemente para que ella se enfrente y pueda reconocer delante de él cuál es su verdadera condición en ese momento. Está viviendo una vida inmoral, está viviendo mal y su vida ha sido un desastre. Entonces, Jesús solamente le dijo eso. La mujer samaritana en ese momento entendió justamente que aquel hombre
parecía no ser un hombre común y corriente, como lo vamos a ver. Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo esta mujer y qué le dijo Jesús. El 4:17 dice: respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Esta es una de las partes que más me llama la atención, ¿sí? Porque Jesús parece que esperaba justamente esa respuesta, porque dice, muy bien has dicho. O sea, la respuesta que me diste es acertada, mujer. Esta mujer reconoció su pecado, reconoció su condición delante de Dios. Ella sabía que su vida había sido un desastre en esa área. Quiero decirte que para obtener la fuente de la felicidad, para obtener la fuente de la satisfacción, o sea, para nacer de nuevo, lo primero que tiene que hacer el hombre, como lo dije ahora, es reconocer que es un pecador, reconocer que está mal, reconocer que ha vivido lejos de Dios, ¿sí? Claro, para esto se necesita un corazón muy honesto, para esto se necesita dejar a un lado el orgullo, ¿sí? Porque a veces el hombre no quiere reconocer su verdadera necesidad por puro orgullo, y entonces se pone diferentes caretas para decir que él es exitoso. Se pone la careta de decir, no, yo estoy bien, estoy feliz, no necesito nada ni de nadie. Es el orgullo simplemente el que lleva al hombre a no reconocer que está vacío, a no reconocer que no es feliz. Así que la primera pregunta que debería hacerse todo hombre en la profundidad de su corazón y contestarla con toda honestidad es, ¿eres feliz? ¿Realmente estás satisfecho? ¿Estás feliz con tu vida? ¿Estás preparado también para morir el día que Dios lo determine? Esas son las preguntas que todo hombre debe hacerse para realmente saber cuál es su verdadera necesidad. Si no lo eres, lo único que quiere Jesús es que tú reconozcas esa realidad en tu vida. Y es a eso lo que quiere llevar a la mujer, justamente. Él realmente lo sabe, pero de hecho, quiero decirle que sabe más de nosotros que lo que nosotros mismos sabemos de nosotros. Él conoce a una más profundidad todo lo que hemos hecho. Es más, hay cosas que hemos hecho que a nosotros se nos olvidó, que las hicimos o que las pensamos o que tuvimos la intención de hacer. Porque es todo eso lo que Dios va a juzgar. No solo lo que hicimos, sino lo que pensamos y las intenciones del corazón. Así que, imagínate, yo no recuerdo todo lo que hice, pero lo que recuerdo me es suficiente para saber que yo no merecía estar con Dios, no merecía el cielo. Eso me basta para saber que yo vivía mal y que era un pecador. Hoy lo entiendo más claro que nunca, ¿verdad? Pero por su amor y su misericordia, Él un día, al igual que lo está haciendo con esta mujer, decidió encontrarse con mi vida y con la vida de todos ustedes que ya le entregaron la vida a Él. Pero aquellos que aún no lo han hecho necesitan tener un encuentro con Él, al igual que lo está teniendo esta mujer. Jesús conoce tanto de tu vida, quiero decirte que fue a la cruz a pagar por todos y cada uno de tus pecados, ¿sí? Por todos, por cada pecado, por cada acción, por cada pensamiento, por cada intención del corazón. No solo las que has hecho, sino las que todavía vas a hacer. Él decidió pagar por todo lo que íbamos a vivir en nuestra vida. Él se adelantó y pagó por todo. Y quiero decirte que cuando Él fue a la cruz, Él ya sabía todo lo que íbamos a hacer. Y eso no le impidió dar su vida por nosotros. Eso no le impidió pagar en la cruz por cada uno de nosotros. Y hay un instante en el Calvario donde Él decide pagar tu condena, donde Él va al infierno y paga nuestra condena para que tú no tengas que ir a ese lugar. Jesús reconoce la honestidad que tiene esta mujer al admitir su situación, justamente. Es más, ella no dijo gran cosa, ¿verdad? Ella solo dijo, no tengo marido. Y Jesús completó el resto de la historia y le dijo en el versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
Jesús le contesta, le dice cómo ha sido su vida. Pero esta mujer es la primera vez que se encuentra con ese hombre. Y este hombre le está diciendo cómo ha vivido. Es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en el corazón de cada persona que escucha el Evangelio. Que la persona pueda ser enfrentada a cómo ha vivido. El Espíritu de Dios le está haciendo recordar cómo ha vivido lejos de Dios, las cosas que ha hecho, y trae a la mente en este momento a la persona que está escuchando el mensaje, justamente cómo has vivido. Pero es Dios mismo tratando de convencerte de la necesidad que tienes de entregarle tu vida a Él. Eso es lo que está haciendo Él, porque el Espíritu de Dios es el que trata de convencer a la persona de su necesidad y trata de traer convicción de pecado a la persona para que la persona reconozca su necesidad. Él vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, dice la Biblia, de pecado por cuanto no creen en mí. El único pecado que Jesús no pagó en la cruz es el no creer en Él. Porque al no creer en Él no puedes obtener el pago por todos los pecados que has cometido. Lo único que yo necesito es creer en Cristo y saber que Él ya pagó todo, saber que Él es Dios, saber que Él hizo todo lo que yo necesito para ser salvado. ¿Sí? Juan 4:18 les decía que ahí es donde le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En ese momento ella entiende que no es un hombre cualquiera, Jesús. Entonces le dice, me parece que tú eres profeta. Entonces ella entró en el aspecto más profundo y le dijo, ¿sí? Dime cómo creer, necesito saber, porque me han dicho muchas cosas, me han enseñado muchas cosas, ¿sí? Me han dicho que debo adorar a Dios en este lugar, me dicen que es así, de esta manera, aunque he escuchado que los judíos dicen que no, que es en Jerusalén, ¿verdad? Dime, ¿de qué se trata? Dime para entender qué es la verdadera fe. ¿Y cuál es el camino que realmente me puede llevar a Dios y me puede llevar a encontrar eso que yo necesito? Qué bendición es poder escuchar la palabra de Dios. Qué bendición es poder exponer nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón a la verdad, ¿sí? Bendito el día en que pudimos encontrarnos con esa verdad. Bendito el día que pudimos disponer nuestros oídos, nuestro corazón a esa verdad. Y sin saberlo o sin esperarlo tan siquiera, ese día nos encontramos con el perdón y con la salvación. Aquella verdad que traerá libertad a la vida de ella, ¿sí? Y que hará que encontremos la fuente que sacia verdaderamente la profunda necesidad que tenemos todos de amor y de perdón. La palabra de Dios nos hace ver que íbamos a este lugar llamado el infierno. Nos hace entender que debemos cambiar el camino, justamente. Y esto es exactamente lo que la mujer aprovecha para que Cristo le pueda decir, que le pueda mostrar cuál es ese camino. Juan 4:19-20 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Todos alguna vez oímos cosas acerca de Dios, todos tenemos una herencia religiosa, todos escuchamos cosas acerca de Él. Algunos creen que Dios se encuentra en un templo o en una religión o en un grupo determinado, pero la única fuente segura para saber y conocer cómo llegar a Dios es su misma palabra. Dios nos dejó ahí escrita su voluntad y nos hace saber cuál es el camino para llegar justamente a Él y cómo tener esta relación con Él. Él es el que nos lo va a hacer saber, pero a través de su palabra. Por eso hay 2 elementos que intervienen para que el hombre nazca de nuevo: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu que nos guía y toma de la palabra de Dios para hacernos saber justamente cuál es la verdad. Y es la misma Biblia la que dice que solo hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y dice, nadie viene al Padre sino por mí. La misma Biblia es la que dice que solo hay un nombre en el que podemos ser salvos, ¿sí? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque hay un solo nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y está hablando de Jesús.
No hay otra manera de que el hombre se pueda salvar. Eso no lo determina ni la religión, no lo determina ni tu bondad, no lo determina un grupo determinado, una idea, una filosofía, no. La salvación es una persona, se llama Jesús. Jesús significa salvación, justamente. Juan 14:6 dice que Él es el camino. Y Hechos 4:12 es el versículo para los que están apuntando que dice que en ningún otro hay salvación, que solo hay un nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Las religiones han inventado muchísimas cosas absurdas, ¿verdad? Con respecto a cómo encontrar a Dios o cómo agradarlo a Él. A la mujer le dijeron que era ese monte donde tenía que adorar. ¿Por qué? Bueno, porque cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, en ese monte le leyeron las bendiciones que habían para el pueblo judío. Y mucha gente, a mucha gente les hicieron creer que ese era un lugar especial y que necesitaban adorar en ese monte, justamente. Y así a muchos de nosotros nos han enseñado que hay lugares, objetos, cosas, ideas, ¿verdad?, que tienen que ver con la verdad de la Biblia, y no necesariamente es así. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que ir a la fuente segura, ¿sí? Así que, cuando el hombre quiere conocer a Cristo, tiene que hacer a un lado todas esas ideas y entender que adorar a Dios no tiene nada que ver con un lugar, con una religión o con cosas que nos dijeron alguna vez. Adorar a Dios quiere decir simplemente rendirnos a Él, humillarnos delante de Él, reconocer nuestra necesidad de Él, entender que lo necesitamos y necesitamos su perdón y que necesitamos que Él transforme nuestra vida. Juan 4:21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le está diciendo justamente eso, que adorar a Dios no tiene nada que ver con un lugar u otro. Olvídate de eso. Olvídate de esas discusiones absurdas que habían entre judíos y samaritanos. Haz a un lado todo eso. Y yo te voy a explicar cuál es la verdadera adoración. Adorar significa, como les decía, arrodillarse, humillarse delante de una deidad. En este caso estamos hablando del Creador, del Todopoderoso, del único que puede cambiar nuestra condición de pecadores y traer justamente la salvación y el perdón, del único que puede transformar nuestra vida y darnos una vida nueva. Esta es una actitud que debe venir desde lo más profundo del corazón. La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, ni un espíritu quebrantado. Y es allí justamente donde Jesús quiere llevar a esta mujer, a que se rinda por completo delante de aquel que la puede salvar. Jesús le está diciendo: mujer, tienes que creerme. No hay otra manera. No hay otro camino, ¿sí? Yo no puedo hacer lo que prometo hacer si no me crees. Jesús no puede traer la salvación, no puede darte una vida nueva, no puede traer la verdadera felicidad si no le crees. Tienes que creerle. Creer no es creer que existió. La historia lo confirma, hay muchas maneras de confirmarlo. Creer en Él es rendirnos, reconocer nuestra necesidad, entregarle nuestra vida para que Él haga con nuestra vida lo que Él quiera. Eso es realmente creerle, entender que no hay otro camino, entender que Él es la única manera en que yo me puedo salvar. Eso es lo que el hombre necesita. Todo en la vida implica creer, si te pones a pensar. ¿Sí? ¿Por qué al hombre le cuesta tanto creer en Cristo? Porque todo implica creer. Cuando usted se sube a un avión, usted se sube creyendo que la persona que lo va a pilotear es una persona que está en su sano juicio y que no se va a ir a estrellar contra una montaña o contra un edificio. Cuando usted se monta en su carro y acelera, usted está creyendo que cuando usted apriete el freno, el carro va a frenar. Muchas cosas implican que tenemos que creer. Toda la vida está basado en creer, ¿sí? ¿Por qué le cuesta al hombre creer en Cristo? ¿Cuál es la dificultad? Si has creído en tantas cosas que no han hecho nada por tu vida,
¿por qué no darle la oportunidad a Cristo? ¿Por qué no creer en Él? Para que puedas confirmar que Él es la verdad. Mujer, créeme, la hora viene, le dice. Bien, veamos qué dice Juan 22:23 para ir terminando. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. A Dios hay que adorarlo de manera espiritual. Dios es espíritu, así que no es un lugar, no es un objeto, no es una religión. Dios es espíritu y el hombre tiene que adorarlo espiritualmente. ¿Sí? El nuevo nacimiento al que Dios nos invita es un nuevo nacimiento espiritual. ¿Sí? El carnal ya se dio cuando nacimos y vinimos a este mundo. Ahora Dios dice que es necesario que podamos nacer de nuevo. Pero Él habla de un nuevo nacimiento espiritual. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. Adorarlo de una manera espiritual. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Todos los hombres fuimos diseñados para adorar a Dios. ¿Sí? Tú fuiste diseñado para adorar a Dios, para tener una relación con Él. No fuiste diseñado para vivir independientemente a Él. Fuimos diseñados para ser amados, cuidados, protegidos y guiados por Dios, para someternos a Él, para rendirnos a Él y dejar que Él haga con nuestra vida todo lo que Él ha planeado. Que de hecho quiero decirte que dice la Biblia que los planes que Él tiene para nuestras vidas son planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. También dice la Biblia que sus planes son mucho más altos y mejores que los nuestros. Entonces, lo único que Dios quiere es que renuncies a tu vida y que decidas vivir creyéndole a Él, entregándole tu vida por completo para que Él pueda cumplir en ti todo lo que Él ha planeado justamente. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo espiritualmente. Este nuevo nacimiento, Dios lo hace posible cuando tú decides creer en la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que Dios nos enseña en su palabra, justamente. Hay que establecer una relación espiritual y esta relación surge cuando tú le abres la puerta del corazón y lo invitas a vivir a tu vida. Cuando aceptas que Él haga de ti una nueva criatura. ¿Sí? Luego sigue el siguiente paso. Leamos finalmente Juan 4:25 al 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. No me puedo imaginar ese momento. No me puedo imaginar ese momento en que Jesús le está diciendo: yo soy el Mesías, yo soy ese que esperan, yo soy Dios. ¿Sí? Ya en ese momento Jesús vio que el corazón de aquella mujer estaba listo, estaba preparado para que Él se pudiera revelar delante de ella y le pudiera hacer ver que Él era ese que Él necesitaba, que Él es justamente esa fuente de agua viva que ella necesita. La palabra Cristo y Mesías es la misma palabra, solo que la palabra Cristo es griega y la palabra Mesías viene del hebreo, ¿sí? Y ambas significan el ungido de Dios. Esta mujer sabía que había un Mesías. Lo que no sabía era que lo tenía frente a ella en ese momento. Bendito el día en que Él se reveló en nuestra vida también. Bendito el día en que pudimos entender qué fue lo que sucedió en aquella cruz. El día que pudimos entender que Él era el único que nos podía salvar, que Él era el Mesías. ¿Sí? Esta mujer no se imaginó que había llegado el momento de tener este encuentro con el Mesías. ¿Sí? Que en ese momento el Mesías estaba tocando a la puerta de su corazón, justamente. Bien, si aún tú no le has entregado tu vida a Cristo, hoy puede ser el día también en que Él esté llamando a la puerta de tu corazón. Si dispusiste tu corazón y tus oídos a escuchar el mensaje, quiero decirte que Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. ¿Sí? Así lo confirma la misma Biblia. Apocalipsis 3:20 dice, Jesús dice:
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si escuchaste su voz a través del mensaje, si Dios te hizo saber que tú realmente también necesitas este perdón y esta salvación, si no hay nada que te haya podido traer satisfacción, si no estás viviendo esa vida plena que Dios promete, si no tienes certeza dónde irías el día que mueras, quiero decirte que tú necesitas también abrir la puerta de tu corazón e invitar a Jesús a entrar. Si lo quieres hacer, es muy sencillo. Al haber creído y al haber aceptado esta verdad, lo único que vas a hacer es pedirle a Él que entre a tu corazón a través de una oración. Si no sabes cómo hacerla, pues déjame guiarte. Yo voy a hacer la oración. Yo la hice hace 13 años y Él entró a mi corazón y me salvó y empezó a transformar mi vida. Pero voy a hacer la oración para que tú puedas simplemente guiarte y le puedas pedir, si quieres, en tus mismas palabras, que Él entre a tu corazón. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por traer esta verdad a mis oídos. Gracias por hoy hacerme ver mi necesidad. Hoy entendí que soy un pecador, que si muriera en esta condición estaría perdido. Hoy entendí que lo único que puede traer satisfacción a mi vida eres tú. Entendí que tú eres Dios, que viniste a este mundo a lograr la salvación, el perdón, la redención de mi alma. Hoy entendí que no hay otra manera en que yo me pueda salvar si no es entregándote mi vida a ti, si no es abriendo la puerta de mi corazón para que tú puedas entrar en mi vida. Hoy quiero pedirte que entres a mi corazón, que me salves, que me perdones. Yo quiero esa vida nueva que tú ofreces. Yo quiero que tú me transformes. Yo te necesito. Te acepto como mi Salvador y como el Señor de mi vida, para que tú hagas con mi vida todo lo que tú has planeado. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si tomaste esta decisión y le entregaste tu vida a Cristo, te doy 3 consejos muy rápidos. Lee la Biblia, como hoy lo pudiste escuchar. De ahí vendrá todo el material que Dios va a usar para transformar tu vida. Aquí Dios dejó expresa su voluntad. Así que empieza a leer en el Evangelio de Juan y de ahí en adelante. Segundo consejo, habla con Dios, eso se llama orar. ¿Sí? Háblale, cuéntale tus necesidades, cuéntale, pídele las cosas que necesitas, pero sobre todo dale gracias por todo. Y el tercer consejo es que compartas esta verdad con otros. Dile a otros, le entregué mi vida a Cristo, Él me salvó, Él me perdonó. Como lo veremos la próxima semana, eso fue lo que hizo esta mujer. Al haberse descubierto salvada, al haberse descubierto que tuvo este encuentro con el Mesías, lo primero que hizo fue salir corriendo, avisarle a todos los de su casa, a todos los vecinos, y vamos a ver qué fue lo que sucedió la próxima semana. Que Dios los bendiga.